Hoy tenemos un predicador invitado, nuestro hermano Monarres. Le voy a pedir que pase y quisiera orar con usted, hermano, y luego dejarle el micrófono. Vamos a orar. Padre, somos indignos, Señor, de tu presencia, pero gracias porque nos permites estar aquí. Y en esta hora, Señor, te doy gracias por mi hermano, porque tiene esta disposición de compartir con nosotros, Señor, de tu palabra. Te pido que lo uses, Señor, que tomes control de su mente, de su corazón, de su espíritu, de todo su ser, para que él pueda compartir solamente lo que tú tienes, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús lo pongo en tus manos, Dios. Amén. Y bueno, agradezco al Señor porque primeramente me da esta oportunidad de, pues ahora sí que de desarrollarnos, hermanos, de aprender, ¿sí? Aprender lo que Dios quiere que desarrollemos en cada uno de nosotros para ponerlo por obra, ¿verdad? Y entendiendo primeramente que es una grande responsabilidad, ¿verdad? El hecho de trazar la escritura, trazar la palabra de Dios, ahora sí que no es cualquier cosa, es un grande compromiso, y en este sentido lo hacemos, y con toda la plena confianza de que es Dios en nosotros, porque somos plenamente insuficientes, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 3, del verso 20 al verso 28, que dice de esta manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y bueno, confiamos en Dios de que está para ayudarnos en esta noche, hermanos, y a mí para permitirme hablar exclusivamente de su palabra, ¿sí? Yo creo que una de las cosas muy importantes es sabernos nosotros incompetentes, y que la competencia viene de arriba del cielo. Entonces, pues, gracias le doy a Dios primeramente, ¿verdad?, por esta oportunidad. Gracias a nuestro pastor que tuvo a bien hacernos la invitación, y que en cierta forma, como a todos los que en algún momento dado podemos estar de este lado, hermanos, es muy bueno no sentirnos seguros en nuestras fuerzas, y es muy bueno también, en cierta manera,
sentir ese nerviosismo de ir a decir cosas que no debe de decir uno. Entonces creo que es muy importante tener plena confianza en nuestro Dios, y gracias al pastor por esa confianza que nos da y esa oración de que Dios sea en nosotros. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por estos momentos, por esta oportunidad de estar escudriñando su palabra. Y pues hemos estado viendo algunas prédicas, ya algunos mensajes acerca de las solas, ¿verdad? La sola escritura, la sola gracia, ¿sí? Solo Cristo es el que salva, solo la gloria a Dios por su salvación, ¿sí? La sola fide es la que vamos a ver en esta ocasión, y es la última que vamos a estar viendo. Y pues ya en cada uno de los mensajes se ha venido diciendo, hermanos, explicando de alguna manera en el contexto en el que se vivió todo este movimiento de la Reforma en el 1517, ¿sí? Por ahí un hombre, Martín Lutero, elaboró 95 tesis y las pegó en una puerta de una catedral, ¿sí? Para que en público la gente se diera cuenta de cómo él pensaba, y de alguna manera todo aquello era una forma de declararse en contra de algunas formas religiosas que se estaban dando en la iglesia de Roma. Entonces eran 95 puntos de vista, 95 tesis que este hombre de la iglesia romana, Martín Lutero, empezó a hacer ese tipo de afirmaciones, de declaraciones, ¿sí? Y hablando de la sola fide, que son palabras latinas y que simplemente significan salvación solo por fe, o la sola fe para la salvación, este hombre vivió algo muy raro que en cierta medida Dios lo fue llevando para que comprendiera esta enseñanza acerca de la salvación. Este hombre, siendo conocedor de las cosas de la iglesia romana y estando sumergido en todo esto, vivía una situación de mucha culpabilidad. Él no experimentaba la paz que da la salvación al ser humano. Cuando una persona es salva, hay una experimentación de una paz profunda porque nuestros pecados han sido perdonados. No hay culpabilidad en la conciencia del hombre. Pero esta persona, este monje, ¿sí?, de la iglesia romana, estaba siendo acusado constantemente por su conciencia. Es decir, no se sentía salvo. Él se confesaba hacía una serie de cosas para sentirse bien en su conciencia, pero no sucedía eso. Entonces él hacía cosas raras como dormir a la intemperie, él maltrataba a su cuerpo, él hacía una serie de situaciones de tipo religioso para agradar a Dios y ser perdonado. Se confesaba y lo absolvían de su pecado aparentemente, pero apenas sí se iba y él sentía la culpabilidad por su pecado. Entonces no se sentía salvo. Se sentía una conciencia que lo acusaba, sentía una culpabilidad, al punto de que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, este hombre, al estar allí estudiando las Escrituras, ¿sí?, se conoce a través de la historia que él se encontró con una parte de la Biblia que es Romanos 1:17, que dice de esta manera. Vamos a ir a la Biblia, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Entonces,
él se dio cuenta, pues que no es por obras, que la salvación es por fe, ¿sí? Y a raíz de esta revelación que Dios le da en la Escritura y que él entiende que al depositar plenamente su confianza en el sacrificio expiatorio de Cristo, de que Cristo fue en propiciación por nuestros pecados, y él entiende esta parte y él deposita plenamente su confianza en Cristo Jesús, entonces ahora sí viene a él inmediatamente un estado de paz, ¿sí? Ya no hay una condenación en su conciencia, ya hay una justificación, pues, ¿sí? Y esto es así como una, digamos, a grandes rasgos, una parte de lo que vivió Martín Lutero en relación a su salvación, ¿sí? Ahora que vamos a hablar de la fe, ¿sí? La única forma de ser salvos solamente por fe, entonces hacemos alusión a este momento de la vida de Martín Lutero porque es de grande relevancia. Hermanos, entonces podríamos decir que es muy claro la Biblia donde nos habla acerca de este punto de que solamente por fe. Yo quiero llevarlos ahí a Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, ¿sí? No tenemos no tenemos nada más bien de experiencia de estar aquí, hermanos, pero algo muy importante es que tenemos plena confianza en nuestro Dios. Amén. Miren, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, no sé si, ok, vamos a ver ahí lo que nos dice, y esta parte de la Biblia quedaría así como que en forma muy clara, ¿sí? Lo que nos dice la Biblia acerca de la salvación. Y nos dice 2, 8 y 9. Dice, ¿por qué, hermanos? Por gracia que sois salvos. ¿Por medio de qué? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hasta ahí. Entonces, por gracia somos salvos. Por medio de la fe, ahí está claro ya. O sea, es como si dijéramos, bueno, pues ya para qué queremos dar mayores explicaciones. Aquí está clara la Escritura, ¿sí? Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay que tratar de explicar un poco acerca de la cuestión de por qué no es a través de las obras, porque en el tiempo de Martín Lutero, la iglesia romana, no es que la iglesia, hermanos, no es que la iglesia negara la fe, no negaba la fe para la salvación, no tanto así que la iglesia romana dijera la fe no es necesaria para la salvación, sí, o sea, sí decía que era necesaria, pero era necesaria la fe más las obras. Entonces es ahí donde Martín Lutero no estuvo de acuerdo cuando él entendió que solamente es por fe, o sea que no hay que hacer nada para ser salvos, solamente depositar nuestra fe completamente en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, porque había algunas cuestiones ahora sí que raras, diferentes a lo que la Escritura dice en relación a la salvación. Es decir, como ya se ha venido comentando, se comerciaba con la salvación de la gente. Es decir, se le hacía creer a la gente que iba a ser salva o perdonada de sus pecados por cierto periodo de tiempo, de acuerdo al depósito monetario que ponían en las ofrendas. Sí, o sea, es más, hasta el Papa firmaba algunos certificados donde ahí constaba: por tanto tiempo tienes absueltos tus pecados. O sea, daban certificados, o sea, se estaba comerciando con la salvación. Eso no es posible. Entonces, cuando Martín Lutero entiende esta parte de esta doctrina de la Biblia,
pues él no estuvo de acuerdo y es por eso que se tiene que conocer y vivir de esta manera que es solo por fe, ¿sí? Aunque haya iglesias o haya enseñanzas diferentes a esto, queremos dejar bien el pensamiento, el principio de que cuando una iglesia no está cimentada bien en esta doctrina como en las otras 4 solas, cuando no hay esta cimentación en estas doctrinas, en estas enseñanzas, la iglesia pierde su esencia, porque entonces ya no es Cristo, la fe en Cristo el que va a salvar, la que va a salvar. O sea, ya no es solamente la fe, sino que van a ser otras cosas. Ya no vamos a estar bien cimentados en la palabra, vamos a estar errados en otras situaciones que ya pues no es solamente la escritura, van a ser otras cosas que dogmas, ¿sí? Pensamientos de hombres, cuestiones de tipo digamos eclesiástico, que la iglesia estipule diferentes a la escritura. Entonces no hay máxima autoridad de fe y de conducta más que la Biblia, la palabra de Dios, porque es inspirada. Amén, hermanos. Muy bien, entonces vamos al pasaje en el capítulo 3 de Romanos, en el verso 20, y aquí solamente lo que queremos pues explicar, hermanos, ver a la luz de la palabra un aspecto muy importante. 3:20, que nos dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, aquí tenemos un aspecto importante, hermanos. La ley, cuando hablamos de la ley estamos hablando ahora sí que de los 10 mandamientos, principalmente la ley moral, ¿sí? Aunque había una serie de rituales que tenían que ver con las leyes, ¿verdad?, del pueblo judío, pero básicamente estamos hablando de la ley moral, porque la ley moral refleja el carácter de Dios, ¿sí? Nos dicen cómo es Dios y nos dice la ley moral qué es lo que a Dios le agrada también. Entonces, queremos dejar aquí en claro que, como dice aquí la Biblia, ya que por las obras de la ley, es decir, por guardar los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él. De tal manera que la ley está limitada, hermanos. Siempre la ley ha estado limitada. Ningún ser humano, es más, los sacerdotes, los levitas, todos no pudieron ser salvos por guardar la ley, porque pues ahorita lo vamos a ver cómo el ser humano no puede guardar la ley, ¿sí? Somos incapaces de guardar la ley. Amén. Entonces, la ley no tiene la capacidad de justificar al pecador, ¿sí? Está limitada. ¿Por qué? Si la ley, Dios de alguna manera le mandó a Moisés, ¿sí?, que le enseñara la ley al pueblo, para que esa ley fuera el código moral a través del cual el pueblo pues fuera a conquistar la tierra y estuviera ahí, que las demás naciones vieran al pueblo de Dios, y que guardando ese código moral, la ley, pues las naciones vieran la forma diferente como vivía el pueblo de Dios. Pero nosotros vemos a través de la historia que el pueblo siempre desobedecía, no guardaban la ley. ¿Por qué entonces siempre tenían que ir a presentar los sacrificios y para hacer sus pecados, ahora sí que de alguna manera cubiertos sus pecados a través de un sacrificio?
En Levíticos capítulo 17, verso 11 nos habla acerca de que Dios demandaba de la sangre que se derramara para que ésta expiara los pecados de los pecadores, ¿verdad? Entonces para Dios siempre fue muy importante la sangre, los sacrificios. Fue algo que Dios estableció y fue algo que nosotros vemos que desde el huerto del Edén, cuando hay el pecado, Dios sacrifica animales y cubre con las pieles a Adán y a Eva. Entonces para Dios siempre fue muy, muy importante esto y lo estableció como algo prioritario a través del cual los hijos de Dios podían acercarse a Él y ofrecer sus sacrificios. Entonces todo el sistema de leyes del Antiguo Testamento eran un tipo y era una sombra de lo que había de venir finalmente con Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el problema de la ley? ¿Por qué la ley era incapaz? Si son los 10 mandamientos, es la ley moral: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, etcétera. Todos los mandamientos eran buenos. Vamos a Romanos 7:12, por favor. Ahí nos dice, nos habla acerca de la ley. Romanos 7:12, y nos dice: de manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa, y el mandamiento santo, justo y... La ley era buena, era santa, justa. ¿Qué pasó? ¿Por qué es limitada para justificar al pecador? ¿Por qué es limitada para expiar el pecado, para quitar el pecado del ser humano, del hombre pecador? Si la ley es buena, es santa, es justa. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Por qué entonces la ley no pudo justificar al pecador? Vamos a Romanos 8:3, ¿sí? Dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto ¿era qué? ¿Por qué? Por la carne. ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué era lo que hacía débil a la ley? ¿La qué? O sea, ¿quién? Nosotros. La incapacidad del ser humano de obedecer a Dios. O sea, el hombre, nosotros los seres humanos, todos hermanos, desde Adán, ¿sí? Desde Adán, porque fíjense, Adán, todavía no había ley, pero Adán, y todavía no había pecado, pero a Adán se le dio una palabra y mira, Adán, todo está ya listo para ti, aquí está todo en el huerto del Edén. Nada más, Adán, te voy a encargar que no tomes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No más eso, Adán, nada más. ¿Obedeció? No obedeció. Y no tenía una naturaleza pecadora aún, pero desobedeció. O sea, tenemos el mayor ejemplo en Adán, y pecó. Tenemos otro ejemplo en Aarón, como el sacerdote que Dios eligió, sacerdote, levita, sí, que tenía que ministrar en el tabernáculo y todo y luego allá está Moisés en el monte y dura 40 días allá y se desespera el pueblo y empieza a incitar a Aarón y ¿qué hace Aarón? Oye, Aarón, ya Moisés no viene, mira, haznos un becerro. Ok, a ver, tráiganme los zarcillos, todo lo que trajeron de Egipto, tráiganmelo. Y empieza a hacer un becerro de oro. Aarón, es que somos incapaces de cumplir la ley. Nuestra naturaleza, si Adán, o sea, ahora nuestra naturaleza no nos permite cumplir de manera perfecta la ley. Somos incapaces. Entonces, Moisés también, acuérdense que no pudo entrar a la tierra prometida porque no trató bien con su santidad cuando le dijo Dios, háblale a la roca, y fue incitado por el pueblo. También se airó Moisés, y ¿qué hizo? Le pegó a la roca y no le agradó eso a Dios, y nada más por eso no pudo entrar a la tierra prometida. O
sea, hay cosas que Dios estipula, y nomás por lo que Dios estipula, porque es palabra de Él. Él es soberano, Él decide y Él hace su perfecta voluntad, ¿sí? Tenemos un Pedro que también le dice Jesús: oye, ¿quién dicen los hombres que soy? Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Tienes esa revelación del cielo. Oh, Pedro, qué bueno. Y más adelante lo niega 3 veces. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos, pero tenemos un ejemplo del Cristo perfecto como ser humano, que Él vino y fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y que pagó por cada uno de nuestros pecados. Entonces, nosotros como seres humanos hacemos a la ley débil. La ley era buena. Sin embargo, la ley era ahorita lo vamos a explicar, la ley era un ayo, la ley era una sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Entonces la ley tiene sus limitaciones y era incapaz de justificar al ser humano. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos pensar? Pues que el hombre puede hacer algo para salvarse. ¿De dónde podemos nosotros establecer eso o argumentar que podemos nosotros hacer algo para contribuir a nuestra salvación? ¿De dónde? Como que de hecho es algo absurdo. No somos buenos. La Biblia dice de que nuestro corazón es perverso y engañoso. Nosotros venimos arrastrando con la naturaleza pecaminosa, y a menos de que Cristo Jesús nos salve y nos perdone, pues ya por la justificación, pues empieza otra historia en nuestra vida. Pero tiene que ser Jesús, tiene que ser por la fe en Él, no porque... Pues es que no podemos maravillar a Dios. Nada de lo que hagamos vamos a maravillar a Dios. Nadie. Entonces, gracias le damos a Él, hermanos, en esta hora, que Él puso su mirada en nosotros. Y de donde nosotros estábamos, hasta ahí Él fue y nos levantó. ¿Sí? Porque andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y hasta ahí, por su gracia y su misericordia, es que nos levantó y nos rescató. Amén. Así es que la ley es incapaz, pero también dice pues Romanos que la ley es buena, es santa, es justa. Entonces vemos que la ley, hermanos, tiene una función también, ¿sí? Vamos a ver la segunda partecita del verso 20, Romanos 3, verso 20, donde nos dice, ahí está claramente que por medio de la ley, ¿sí? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Dice, porque por medio de la ley es ¿qué? ¿Qué es? El conocimiento del pecado. Entonces la ley, hermanos, viene a ser como un espejo. La ley, les decía ahorita, la ley nos refleja a nosotros el carácter moral de Dios, cómo Él es, lo que a Él le agrada. Entonces nosotros podemos poner la ley como un espejo, y en la ley nos miramos y vamos a quedar cortos, todos, hermanos, vamos a quedar cortos. Nuestras obras, si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, pues no estaríamos aquí, ninguno. Por su misericordia es que estamos aquí, por su gracia. Entonces la ley para algo sirve. Dice ahí que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué sirve? Para mostrar la pecaminosidad del ser humano, ¿sí? Es decir, cuando yo me quiero ver en la ley, voy a quedar cortísimo. Entonces la ley me va a condenar a mí. No es que la ley sea mala, el malo soy yo. Los malos somos nosotros, porque la ley es buena, santa y justa. Pero ¿por cuál obra vamos nosotros a pensar, o el ser humano o la persona religiosa, a poder decir, por estas cosas que yo he hecho me voy a ganar el cielo? Con nada, hermanos, con nada. Nosotros no somos
meritorios de nada. Amén, hermanos. Entonces, es el rol de la ley, ¿sí? Nos muestra nuestra pecaminosidad, la pecaminosidad del ser humano, ¿sí? Vimos que la ley estaba limitada para dar justificación, ¿sí? Aún siendo santa, buena, justa, ¿sí? La ley es buena, hermanos, porque nos dice cómo es Dios, ¿sí? La ley es justa porque Dios pretende cumplir su justicia de juzgar el pecado, ¿verdad? Entonces, la ley es justa porque condena el pecado del hombre. Eres un pecador, estás mal delante del Creador, estás mal delante de Dios. O sea, la ley nos condena, como decía Pablo, cuando conocí el mandamiento me mató, decía Pablo. ¿Por qué? Porque entendió que había pecaminosidad en él, ¿sí? Entonces la ley cumple ese propósito de que nos muestra cuán pecadores somos, indignos de poder hacer algo por nuestras propias fuerzas o méritos. No podemos agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos. Entonces, qué bueno es que Dios, por su misericordia, ha puesto su mirada en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces vemos entonces que la ley muestra el carácter de Dios, nos dice lo que le complace a Él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la ley, hermanos, vamos allá a Gálatas 3:24, por favor. La ley viene a ser un ayo. ¿Qué es un ayo? Ese ayo es como dijo también en otro momento Pablo, vosotros, en alguna parte ahí decía Pablo, vosotros tenéis muchos ayos, o sea, muchos maestros, muchos guías. Y en este sentido el ayo, la ley, viene a ser como un ayo. Gálatas 3:24, ¿sí? Nos dice acerca de este ayo, es del 24 al 26. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es un ayo? El ayo viene a ser como un tutor, o como una nodriza que cuida, que guía, que vela por las necesidades. Una nodriza, ustedes saben cómo una nodriza cuida, ¿verdad? Tiene los cuidados necesarios. Y un tutor, hermanos, también pues guía y conduce a quien tiene a su cargo, los conduce por cierto rumbo, ¿verdad? Eso es lo que hace la ley. La función de ella es mostrar la pecaminosidad del hombre, pero también es un guía. De tal manera, cuando el ser humano, en el Antiguo Testamento, los que trataban de guardar la ley, que no podían de una manera perfecta, entonces tenían que ir a sacrificar los animalitos. Y la ley venía a ser una sombra de lo que habría de venir. La ley venía a ser un ayo, la ley venía a ser un tutor que en algún momento dado de la historia de la Biblia, del trato de Dios con la humanidad, la ley tenía que dejar de ser un ayo para darle lugar a Cristo. Amén. La ley no justificaba al ser humano o al pecador, solamente le mostraba su condición y lo tenía que conducir hacia Cristo. Entonces, en Abraham, por ejemplo, en el capítulo 15, donde habla acerca de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, de alguna manera, porque nos habla de la fe, no hay otra manera, tiene que ser por fe. No estaba aún Cristo, no estaba Cristo allí, ¿verdad? No había muerto por los pecadores, pero de alguna forma el trato que Dios tenía con aquellos hombres y con su pueblo era un trato de fe en los hombres y depositar toda su confianza en Dios, ¿sí? Y en un Cristo que vendría,
porque estaba la ley como un ayo, como una tutora que iba a guiar, ¿sí? Mientras Cristo llegaba. Ahorita lo vamos a ver en los pasajes de más adelante. Entonces, vamos a pasar al verso 21, hermanos, para ver un punto importantísimo que es ahora sí lo que nos atañe en el capítulo 3, verso 21. Y vamos a ver entonces lo que Cristo viene a cambiar, porque ya vemos que la ley está limitada, es incapaz de justificar al ser humano, al pecador. Vemos que la ley tiene una función que muestra la pecaminosidad del hombre y que es un ayo o un tutor que va a conducir hacia Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo viene? Cuando Cristo viene a hacer un cambio, ¿sí? A marcar un antes y un después en cuanto a la función de la ley, ¿sí? Y ahora a revelarse lo que es en sí el propósito de Dios para la humanidad, ¿sí? En quien hay salvación, en quien hay paz, en quien hay amor, en quien hay misericordia, que es Cristo Jesús. Vamos a verlo. Verso 21. Dice, empieza con una palabra que es muy importante. Dice, pero ahora, está claro, pero ahora, ¿sí? O sea, ya el tiempo de la ley fue aquel, pero ahora, aparte, en algunas versiones le va a decir ahí, sin la ley, en algunas versiones de la Biblia, pero ahora sin la ley, o sea, en contraste con la ley, o sea, sin necesidad de la ley, ¿qué? ¿Se ha manifestado quién? La justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios aquí en este contexto, hermanos, es un estado de legalidad, ¿sí? La justicia de Dios es un estado legal o un estatus legal en el cual una persona se le declara justa sin serlo, ¿sí? Cuando hablamos de la justicia de Dios ahí en ese contexto, es un estado legal en el cual una persona culpable es declarada justa. Obviamente justa sin serlo porque hay culpabilidad en él, pero es declarada justa. ¿Cómo está esto? Bueno, entonces, pero ahora aparte de la ley, sin ella se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué la justicia de Dios? Porque viene Cristo Jesús. Y era el propósito del Padre, ¿sí? Es que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Él es santo, Él es puro, Él no puede tener ninguna relación con el pecado. Entonces, tiene que cumplir su justicia, ¿sí? Entonces, pero su justicia solamente se puede cumplir como Él mismo lo estableció a través de un sacrificio, a través de un cordero que no tenga mancha, que no tenga contaminación. Y en este caso, como dijo Juan ahí en los primeros capítulos de los evangelios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, he aquí Cristo, el único y suficiente Cordero que va a quitar los pecados del mundo. Entonces, se ha manifestado la justicia de Dios, hermanos, ¿sí? Esa justicia de Dios que la vamos a obtener solamente por el sacrificio de Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay obras, no hay ritos, no hay ley que nos justifique. Y si bien la ley es buena, el hombre es débil para cumplir la ley, no podemos. Oh, qué bueno, qué grande misericordia de Dios que sabiéndonos a nosotros débiles, que sabiéndonos a nosotros polvo, Él aún mismo ve que Adán incumple su mandato y aún provee un medio de salvación ahí en Génesis 3:15, que le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás en el calcañar, le decía Dios a Satanás, tú le herirás en el talón, pero esta te va a herir en la cabeza. Entonces, Dios muestra su gracia. El hombre se envuelve en problemas
en la relación con Dios, pero Dios es grande, no entendemos por qué Él es tan misericordioso, tan lleno de amor, que le quedamos mal y Él viene de nuevo y nos rescata. Eso hizo con Adán, eso viene haciendo a través de la historia, eso quiso con su pueblo Israel, que se reflejara en las demás naciones cuando conquistaron la tierra, que fuera un pueblo diferente. Y les dio la ley, le dijo a Josué: ahora te toca, Josué, y ve y conquista, y ahí tienen mi ley. Y el pueblo quedaba mal, y le quedamos mal porque somos pecadores, porque somos imperfectos. Pero solamente la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios, su misericordia, el conocimiento propio, correcto de su palabra, nos puede llevar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, seguimos leyendo, hermanos, sí. Aquí en 3:21 y dice acerca de la justicia de Dios, hermanos, testificada por la ley, es decir, en otras versiones dice confirmada por la ley y por los profetas. Y nos dice en Hebreos, ahí en el capítulo 1 empieza diciendo en Hebreos: Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, sí, de muchas maneras, y en otro tiempo ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, en aquel tiempo Dios tuvo tratos con su pueblo, con los profetas, con los sacerdotes, y los instruía y les dejó la ley, los mandamientos, pero no se pudo de esa manera. Era nada más digamos, un por lo pronto mientras llegaba el verdadero Cristo Jesús. La ley vino a ser un ayo, un tutor, una guía. Llegado Cristo, hermanos, pues gloria a Dios, porque ahora podemos, no nuestras fuerzas, sino en su sacrificio. Amén. Esto es maravilloso, hermanos. O sea, pues ¿por qué no se ha puesto a pensar: oye, Señor, ¿por qué te fijaste en mí? O sea, no tenemos nada de que digno de que el Señor se fije en nosotros. Nada, hermanos, nada. Dice la Biblia que si nos pagara conforme a nuestras obras, ¿sí? Y nuestras obras, habla también la Biblia dice que son como trapos de inmundicia. Y la inmundicia era algo fuerte, ¿eh? La inmundicia delante de Dios era algo muy fuerte, abominable. Imagínense. ¿Cuáles obras, hermanos? Las mejores obras de Adán, de Moisés, de Aarón, de Pedro, de Pablo, de cualquiera. El mejor de nosotros aquí, hermano, se queda corto. No podemos, solamente en Cristo Jesús. Bien, ahora bien, hermanos, en el verso 22 nos habla de que hay una buena noticia, hermanos. Es de lo que estamos ahora sí que hablando, ¿sí? En el verso 22 nos dice de que la justicia de Dios por medio de la fe, hermano, nada más, la fe sola, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esa es una muy buena noticia, hermanos. Esa es la noticia más importante para la humanidad. O sea, es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es una muy buena noticia, ¿sí? Somos salvos en Cristo Jesús por depositar nuestra fe con ese entendimiento, no una fe una fe mental, una fe vaga sin entendimiento. No, una fe en el entendimiento de la luz que nos da la Escritura, de lo que representa la obra de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, este es el Evangelio, hermano. Esta es una muy buena noticia, ¿sí? Fíjense, Dios, aquí hablando acerca de lo que hace la ley o lo que no puede hacer la ley, y luego hablando acerca de la función de la ley, y también diciéndonos ahora: no puedes hacer nada, pero te doy una buena noticia. Por la fe en Jesucristo puedes ser salvo. Una grande noticia, porque en el siguiente verso, en el 23,
Ahí está una mala noticia. Y nos muestra la incapacidad del ser humano. Porque por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos. Esa es una mala noticia. Fíjese cómo Dios nos habla de una muy buena noticia, lo que representa el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por el ser humano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, ¿cómo es que esta buena noticia se puede hacer una realidad tangible en la persona que cree? ¿De qué manera? ¿Sí? O sea, no es algo así como ahorita las palabras que nos decía el pastor, vamos a cantar y no nomás como palabras que están ahí escritas en la pared. No. O sea, con entendimiento, con la plena comprensión de que soy un pecador, de que no puedo hacer nada para acercarme a Dios, solamente que yo confíe en el sacrificio de su Hijo. Esa es la forma como se ha venido predicando a través de las 4 solas, y cuando se habló acerca de que solo Cristo es el que salva, porque yo soy el pan de vida, porque yo soy la puerta, porque yo soy el buen pastor, porque yo soy la vid verdadera, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo. ¿Y sabe qué? En el Antiguo Testamento los sacerdotes, antes de presentar los sacrificios, antes de hacer lo que tenían que hacer como rituales, ¿sabe qué tenían que hacer? Tenían que ofrecer algo por ellos mismos, porque eran pecadores. O sea, tenían que purificar primero. Y Cristo no tuvo necesidad de purificarse nada, porque fue perfecto, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Como dice Hebreos por ahí en el capítulo 9 y 10, se presentó como el único y suficiente sacrificio, ¿verdad? Para siempre, ya no hay más que hacer. Él se presentó, se entregó a sí mismo por los pecados. Él no tuvo que ofrecer nada por él mismo, porque él no tenía pecado. Era necesario que así fuese, porque no había aquí en la tierra quien cumpliera el ministerio de Cristo. No se podía, tenía que venir Él, ¿verdad? A Dios encarnarse en Cristo Jesús, solamente para cumplir ese ministerio, aunque Cristo Jesús, como Hijo, es eterno, ¿sí? Él es eterno. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, eternos. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que esto se hace tangible en la persona, en el creyente? Lo vamos a ver en el siguiente verso, en el verso 24, hermanos. Vemos ahí cómo Dios nos va dando esta enseñanza, ¿sí? Siendo, en el verso 24, siendo justificados, ¿en qué forma, hermanos? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, hay por ahí a veces cuando tratamos de entender algunas etimologías de las palabras en su original, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos así como que, bueno, pues qué es justicia de Dios, qué es justificación, qué es redención, qué es propiciación, ¿verdad? Pero cuando hablamos acerca de la justificación, ¿sí? Yo encontré por ahí 2 palabritas que se relacionan con este término, y me encontré con una del griego dikaio, ¿sí? Que quiere decir ser justos ante Dios, o declarar recto, o ser constituidos justos, ¿sí? Dikaio. Entonces es lo que significa justificados, siendo justificados ante Dios, ¿sí? Entonces, siendo declarados justos. Ahora bien, hermanos, la salvación o la justificación no es un proceso, no es un proceso. Luego en alguna parte de los mensajes y de los estudios hemos aprendido, la salvación tiene 3 partes, hermanos.
tres etapas la salvación. La primera es de posicionamiento, ¿sí? Es de posición, la segunda es de santificación y la tercera es de glorificación. Entonces, la primera, o sea, la segunda santificación sí es un proceso de toda la vida, y la glorificación pues ya es ahora sí que cuando los muertos en Cristo van a resucitar y los que hayan quedado serán transformados. Esto va a ser ya la glorificación y estar en la presencia del Señor. Pero la primera, hermanos, no es un proceso, es una declaración de decirle de parte de Dios al pecador: ok, te declaro justo delante de mí. Es una declaración, ¿sí?, donde Dios, hermanos, nos posiciona y está bien. Tenías muchos pecados, pero en ti, fíjese bien, en ti ya no estoy viendo los pecados que tú cometiste, porque esos pecados, ahora sí que entonces en mi Hijo Jesús, porque en la cruz Cristo cargó con los pecados de todo el mundo. No es que Él se haya constituido en un pecador, muy diferente. Él cargó con los pecados de la humanidad, ¿sí? De tal manera de que cuando Dios ve al creyente, al que Él llama y deposita su confianza en Cristo Jesús y que lo salva, entonces Dios ve no los pecados de la persona, ve la obra de Cristo en la persona, y por eso lo justifica. Entonces es una declaración de que eres justo sin serlo, porque tú no hiciste nada para justificarte. Alguien te compró, ¿sí? Bien, hermanos, en el verso 24 nos está diciendo también de que la justificación es gratuita por su gracia, ¿verdad? ¿Cuánto nos costó la salvación, hermanos? Nada. Pero no significa que no costó. Costó mucho. Le costó a Dios y le costó al Hijo. Y si nosotros quisiéramos así como que reflexionar, a ver, ¿cuánto costó mi salvación? Nuestra mente no nos alcanza, hermanos. O sea, fue grande el precio. Dice la Escritura por ahí en Romanos o en Corintios, por ahí nos habla acerca de que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, no escatimó, es decir, no se puso a pensar, a ver, ¿lo mandaré? ¿No lo mandaré? No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Le costó a Dios. Entonces la salvación, ahora sí que para nosotros es gratuita, pero al Padre le costó el Hijo, y al Hijo le costó su vida. Entonces fue grande el precio o sea, es decir, nos compraron, hermanos. Nosotros no dimos nada, pero sí nos compraron. Ahorita lo vamos a ver. Gratuitamente, ¿sí? Y por su gracia, sabemos lo que es gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. ¿Quién merece ser salvo? Nadie. Es porque Él quiere hacerlo, y gloria a Dios, hermanos. Mire, si nosotros reflexionamos en esto, si pensamos en esto, entonces nuestra vida debe estar agradecida con Dios. Nosotros debemos honrar la salvación. Nosotros debemos predicar el Evangelio. Nosotros debemos hacer muchas cosas en gratitud al precio que se pagó por mí. ¿Se imagina? Si echamos cuentas. Entonces, fíjese bien. Sigue diciendo el verso 24, ¿mediante qué? La redención, ¿sí? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Viene también una palabra griega que es apolutrosis. Redención es apolutrosis, significa rescate mediante el pago de cierto precio. Pero hay otra palabrita que es agorazao. Agorazao. Y el agorazao, hermanos, dice por ahí que era un mercado donde se vendían esclavos, y ahí se iba y se compraban esclavos para hacerlos libres, y una vez comprados los esclavos quedaban a merced del que los compraba, quedaban al servicio de quien los compraba. Entonces
Hermanos, la redención en Cristo Jesús para nosotros, entonces el Señor nos compró. Ahí queda claro que nos compró con grande precio, precio de sangre. Nos sacó del mercado de esclavitud, ¿sí? Nos saca de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Entonces, por la redención en Cristo Jesús, por el pago que Él dio, esa es la justicia de Dios. O sea, no es que Dios no cumpla sus palabras, Él cumple sus palabras, y por eso dijo Cristo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a cumplir la ley. Y hasta la última tilde el Señor cumplió. La prueba está que Él estaba en la cruz del Calvario porque así estaba estipulado en la ley, ¿sí? Y lo dice Levíticos 17:11, y lo dicen en Hebreos también, que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecados. Jesucristo vino a cumplir la ley. Ya vamos terminando, hermanos. Ya me excedí el tiempo. Bueno, eso es la redención, hermanos. Y en el verso 25 tenemos, ¿sí? Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Él tuvo tolerancia en el tiempo de la ley. O sea, a causa de haber pasado por alto en su tolerancia, en su paciencia, los pecados pasados. Porque había la ley para que fueran y expiaran los pecados. Bueno, en este tiempo dice: a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación también tiene que ver aquí con hacer un acto delante de Dios para aplacar su ira. Esa es la propiciación. Entonces, Cristo se entregó en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Pues que Cristo se entregó para aplacar la ira de Dios por el pecado de nosotros, el pecado del ser humano. Amén, hermanos. Entonces, esa es la propiciación que Cristo cumplió con el mandato del Padre. Dice: por medio de la fe en su sangre. ¿Sí? Y en Mateo 26:28, Cristo hablando dice que Él vino a derramar su sangre para perdonar multitud de pecados. Entonces, son cuestiones legales. Son cuestiones que Dios cumplió al pie de la letra, y Cristo vino y cumplió toda la ley, y nosotros estamos aquí, hermanos, salvos por su gracia, por su misericordia. Dice el verso 26: con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, en este tiempo, ¿sí? Manifestar su justicia. ¿Qué es su justicia? El estar declarando justo a los pecadores por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Esa es manifestar la justicia de Dios, ¿sí? Tenemos en el verso 27, y esto ya pone bien en claro, hermanos, de que qué puede hacer el ser humano, o qué puede hacer el judío, el circunciso o el incircunciso. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice el verso 27. ¿De qué nos vamos a jactar, hermanos? De nada. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay nada de lo que podamos jactarnos. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí? No es que haya estipulaciones de una ley de la fe, sino del acto de depositar nuestra fe completamente en el sacrificio de Cristo, que debemos comprender lo que significa toda la obra expiatoria de Cristo, ¿verdad? Y ese es un acto completamente de fe que Dios toma en cuenta. Y el verso 28, hermanos, nos da una conclusión enfática también, y nos dice, ahí está la palabra, concluimos que el hombre es justificado por la fe, ¿qué? Sin las obras de la ley. Entonces, Dios nos enseña, hermanos, en su palabra que ha hecho algo glorioso por cada uno de nosotros. Él lo ha hecho.
el acto de posicionar a un pecador que deposita su fe completamente en la obra de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, el hombre no tiene injerencia en eso, solamente lo hace Dios. Si ve la fe real, genuina, Dios declara la justicia, es decir, lo declara santo. Eres justificado delante de mí, ya no estoy viendo tus pecados, ahora estoy viendo la obra de Cristo, lo que Él hizo para redimirte y para comprarte. ¿Qué relevancia tiene todo esto para nosotros? Amén. Entonces, pues, simplemente como humanos que somos, tratamos de comprender lo que Dios nos dice en su palabra y transmitir su palabra, su enseñanza. Sin embargo, yo estoy seguro porque nosotros ya lo experimentamos. No estamos viviendo como vivió Martín Lutero, porque dice por ahí un escritor, y creo que tiene algo de verdad, que si Dios despertara nuestra conciencia de culpabilidad al extremo de los culpables que podemos ser delante de Él, nos podríamos volver locos. Si Dios despertara nuestra conciencia de pecado al extremo de la culpabilidad que tenemos, nos podríamos volver locos. Martín Lutero estaba luchando con una culpabilidad y se sentía condenado, y iba y se confesaba, y ahí venía y tenía una culpabilidad de pecado. Si Dios dejara así a la persona, nos podemos volver locos. Pero Dios, cuando nos muestra el problema, nos da la solución. O sea, es decir, cuando viene el Espíritu Santo y convence de pecado, no hay más, eres un pecador, no nos deja el Señor así. Aquí está el sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Y si tú depositas tu fe en Él puedes encontrar el perdón de tus pecados y puedes tener paz para con Dios. Eso es importantísimo. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, hermano? Vamos a cerrar nuestros ojos y quizás yo le haya dicho muchas cosas en las que redundé en alguna enseñanza, y sin embargo nuestra confianza está plenamente en que está ahí la palabra expuesta para nosotros, y que Dios es el que hace algo en nuestros corazones. Luego, cuando está uno de este lado y cuando se expone la palabra, uno quiere cumplir con esa responsabilidad y decirle al Señor: Señor, pues nada más úsame, Señor, porque yo no tengo nada en mí mismo para dar. Entonces, cuando es la palabra y está ahí y es Dios, pues es Dios, es su Espíritu, es la Escritura, es Dios y nosotros nada más. No quien da el mensaje, eso queda afuera. Entonces, si simplemente nos ponemos a pensar un poquito en lo que Cristo hizo en beneficio de nosotros, es lo más grande que alguien pudo haber hecho en la historia de la humanidad. No va a haber ninguna obra que se le parezca ni siquiera. Y es el mejor regalo. No hay mayor regalo que te puedan ofrecer. Nada que trascienda lo eterno. Solamente el regalo de tu salvación. Y es que es lo mejor que nos pueda pasar en esta tierra.
que seamos encontrados por Cristo Jesús y podamos depositar nuestra confianza plena en Él, con ese entendimiento de que sí, fue Cristo, que yo no estoy capacitado para hacer nada para ganarme la salvación porque viene de arriba, es por gracia, es un don de Dios, porque yo no lo merecía, pero Él ha tenido misericordia y por su gracia me ha salvado. ¿No te parece esta obra de Dios relevante, importante, en la cual lo mínimo que podemos hacer, hermanos, lo mínimo, pues estar agradecidos con nuestro Dios? Y si estamos agradecidos con nuestro Dios, de ahí se van a desprender muchas cosas. Cuando alguien está agradecido, pues quiere mostrar esa gratitud, quiere hacer cosas por quien está agradecido. Entonces, pues hemos sido salvos para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Hemos sido salvos por la obra de Cristo Jesús, por su obra, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y la Escritura nos enseña pues que somos salvos solamente por la fe, no hay más. Una fe genuina, una fe que nos posiciona en ser santos y justos delante del Padre, porque entonces Dios no va a ver nuestros pecados, sino que va a ver la obra de Cristo en nosotros. Eso es maravilloso. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo, Señor, que nos pones enfrente de tu palabra y podemos pues cada vez sentirnos más finitos, más débiles, más polvos, Señor, y más insignificantes, pero podemos también comprender tu grande amor, tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros, y es muy relevante, Señor, estar en este lugar y venir Señor, a escucharte, a aprender de ti, y a que podamos vivir de esta manera, honrando nuestra salvación. Algo tan grande que has hecho en nuestras vidas, vivir como salvos que nos has hecho, Señor. Dar evidencia de esto y predicar tu palabra, compartir el Evangelio, Señor. Algo glorioso, Padre. Y quizás si usted aquí no tiene la convicción de su salvación, no se siente seguro, tampoco va a ser porque hagamos una oración, no es porque hagamos alguna obra, sino porque usted entienda plenamente que si Dios a través del Espíritu Santo le da convicción de su pecado, simplemente deposite toda su confianza en Jesucristo, que Él ya pagó por sus pecados y va a ser declarado justo delante del Padre. Muchas gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias por lo que has hecho, y pues no tenemos nada con qué pagarte, Señor. No podemos hacerlo, solo podemos vivir una vida agradecida y honrando esa salvación que nos has regalado, Señor, compartiendo tu palabra. Muchas gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.